Buenas, Emmanuel Macron, esto es a dos bandas, y Marine Le Pen se van a disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas el próximo 7 de mayo. Después de una primera vuelta que ha sido histórica porque ninguno de los dos grandes partidos ha logrado superar el corte. Es la primera vez que sucede en la historia de la Quinta República Francesa. François Fillon, el conservador, se ha quedado a punto y medio de lograrlo, y Hamon, el socialista, a una eternidad. Un 6% de los votos para los socialdemócratas que ocupan el poder, el partido de Hollande, siguiendo la estela de lo ocurrido no hace mucho en Holanda y hace un poquito más en Grecia. Por detrás de Fillon, también fuera de esa segunda vuelta, Mélenchon, el líder de la Francia insumisa y el único, por cierto, que a día de hoy no se ha pronunciado sobre a quién apoyar en la segunda vuelta de dentro de 15 días. Dice que lo va a someter a sus bases, a los que pide se pronuncien en conciencia. Curiosa paradoja la de un exministro socialista dudando en si apoyar a otro exministro socialista o hacerlo con la candidata de la ultraderecha. Bueno, sea como fuere, Macron puede convertirse en el presidente más joven de Francia, no llega a los 40, los va a cumplir el próximo mes de diciembre, europeísta convencido, fue ministro, lo saben, de Economía, y ha logrado con un movimiento creado en torno a su persona hace apenas un año, en abril del 2016, ser el más votado en la primera vuelta de las presidenciales. Ha logrado reunir en torno a él a desencantados de los dos grandes partidos. Por cierto, que se presentaba como ni de izquierdas ni de derechas, seguro que le suena, liberal, perdón, en lo económico, y socialdemócrata o progresista en cuanto a los derechos sociales se refiere. Bueno, enfrente va a tener a Marine Le Pen, que también tiene su mérito, eurófoba, lo saben, ultranacionalista, y digo que tiene su mérito porque por segunda vez ha llevado al Frente Nacional a las puertas del Elíseo. Aclamado por sus seguidores con gritos de Macron, presidente, Emmanuel Macron celebraba sonriente con el pulgar arriba su victoria en la primera vuelta de estas elecciones francesas, rozando el 24% de los votos. Quiero ser dentro de 15 días vuestro presidente, el presidente de los patriotas frente a la amenaza de los nacionalistas. El candidato centrista y liberal, con un discurso europeísta y optimista, ha llamado a la unión de los franceses frente a la división que retrata Marine Le Pen, su rival en la segunda vuelta tras superar ampliamente el 21% de los votos. Una gran victoria para la líder ultranacionalista, que se presenta como la candidata del pueblo. Es tiempo de liberar al pueblo francés de su élite arrogante. Con el 20% de los votos ha quedado François Fillon. El conservador es el gran perdedor de la noche junto con el socialista Benoît Hamon, con poco más del 6% de los votos, el peor resultado histórico de su partido. Los dos ya han pedido el voto para su adversario hasta esta misma noche para frenar a Le Pen. El extremismo solo puede conllevar la división de Francia. Llamo a luchar lo más fuerte posible contra el Frente Nacional. La victoria moral se la ha llevado el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con poco más del 19% de los votos, el único que no le ha dado el voto a Macron. Lo consultará, dice, a las bases. Liberté, égalité, fraternité. Comienzan 2 semanas de campaña intensa en Francia. El candidato europeísta parte como claro favorito, según los sondeos, y si se cumplen la trayectoria de anteriores presidenciales, el próximo presidente de Francia será Emmanuel Macron. Bueno, sondeos que, por cierto, han estado bastante atinados en esta primera vuelta de las presidenciales y quedan a Macron como claro favorito en la segunda. Os preguntamos también a los que nos estáis viendo en directo a través del Facebook Live qué creéis que va a pasar. Sorpresas hemos llevado unas cuantas últimamente. ¿Será Macron definitivamente el presidente o ganará Marine Le Pen? Lorenzo Fernández Prieto, muy buenas. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, primera impresión, antes de meternos a deslavazar ya un poco lo que ha sido la noche electoral. Primeira sensación. A ver, a sensación é de novidade. A cuestión en que consiste a novidade, non? Porque non é unha novidade que o Frente Nacional chegue a segunda volta, eso xa ocurriu. Ni siquiera unha novidade, eu decía hoxe moi ben Miguel Anxo Murado nas páxinas da Voz, que haxa un candidato ou varios candidatos ou algún candidato que estén ao marxe dos partidos, porque o sistema creado por De Gaulle tiña esa lógica, non? De diferenciar o período do presidente e a dependencia do presidente das cuestións dos partidos. Por tanto, eso é unha novedade só hasta certo punto. A novedade reside para mí no seguinte. Unha, é a primeira vez que en Francia se sustitúe a dereita pola extrema dereita. A dereita sempre chegaba a segunda volta. E desta vez non chega. Chega a extrema dereita.
E encima a dereita que queda desplazada de terceira e casi de cuarta, ¿no? Que a dereita, digamos, diríamos neste caso, de un fillón que ademais é visto como corrupto e por esa razón é desplazado e ten tantos problemas incluso para chegar hasta o final, ¿no? E logo, a outra novidade é que é a primeira vez que hai un candidato de menos de 40 anos que pode ser presidente. E esa é unha enorme novidade que tamén nos recorda pois, un cambio que se está producindo, que non sabemos en que consiste, nin a medio plazo onde vai, pero que nos fala claramente dun cambio xeneracional, ¿no? E logo, por suposto, hai un cambio evidente no sistema político. Ese bipartidismo francés de gaullistas e socialistas xa non existe neste momento. Outra cousa será, despois das presidenciais, hai legislativas en xuño. Exactamente. Este presidente non ten partido, ¿no? Unha non, unha sí, un non. Roberto. Bueno, yo lo primero que quiero manifestar es que yo estoy muy satisfecho, no porque haya pasado obviamente el corte Marine Le Pen, que era evidente que la iba a pasar y por tanto como eso, sobre eso no había duda, era lo único claro es que una de las candidatas iba a ser Marine Le Pen. Eso me parece una muy mala noticia, creo que es una muy mala noticia. En las presidenciales del 12 obtuvo un 18%, hasta 5 puntos por encima, 4 puntos por encima, no es mucho. Pero yo creo que ella tiene un tope, es decir, que la extrema derecha en Francia no va a ser capaz, yo creo, de pasar del 30 y tantos %, ¿no? Vamos a ver en la segunda vuelta cómo van las cosas, pero me parece muy difícil, ¿no? Digo satisfecho porque yo hubiera votado a Macron de estar en Francia, tal y como estaban las cosas, ¿no? Sin duda alguna. Y por tanto, yo creo que este es un resultado que era, sin duda alguna, el preferido por las instituciones de la Unión y yo en esto coincido plenamente con las instituciones de la Unión. Creo que Macron era el mejor candidato en el sentido de que era el candidato con más posibilidades de asegurar una victoria de las posiciones europeístas en las elecciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el propio Fillon había dudado, esto probablemente por razones tácticas, pero había dudado, Mélenchon estaba en posiciones claramente antieuropeas y Hamon estaba en otra historia, ¿no? Yo de lo que creo que hay que dudar un poco más, porque se repite desde ayer por la noche, ¿no? Es esta idea de que los dos grandes partidos de Francia han sido arrasados por las elecciones presidenciales. Obviamente han sido arrasados en las presidenciales. Es decir, que especialmente los socialistas. Especialmente los socialistas con el 6%, ¿no? Es un resultado muy malo, ¿no? Pero una cosa es que Hamon haya obtenido un resultado muy malo y Fillon ha tenido un resultado muy malo. Esto es explicable también con circunstancias concretas. Fillon se presenta con el lastre terrible de ser un candidato corrupto. Y Hamon se presenta con el lastre terrible de tener a una parte importantísima de su partido en contra, entre otros al primer ministro Manuel Valls, y por tanto es muy difícil ganar en esas condiciones o aguantar en esas condiciones. Pero en junio hay elecciones legislativas y yo tengo la firme convicción de que en esas elecciones legislativas el Partido Socialista va a sacar mucho mejor resultado que ha sacado ahora Bernard Hamon y los republicanos, la derecha, van a sacar mucho mejor resultado que ha sacado ahora Fillon. Entre otras razones porque Macron no va a ser capaz de aquí a allá de montar en marche es un buen lema, incluso es un buen lema teniendo en cuenta que de Marchons es una de las frases de la marsellesa, ¿no? A marche, cada uno, aquí todo el mundo no da puntadas en hilo, ¿no? Nadie da puntadas en hilo. A marche inmediatamente te comunica con la marsellesa, ¿no? Los franceses que saben la letra de memoria lo saben, ¿no? Pero a marche no es nada más que un movimiento con 200.000 afiliados, pero ahora hay que montar candidaturas, para ganar unas legislativas. Yo creo que en las legislativas el resultado de los dos partidos tradicionales será mejor, sin duda. Y si no lo es, pobre Francia, porque no habrá quien gobierne Francia, ¿no? Ahora os quería preguntar precisamente por la figura de Macron. Decía Roberto, yo le hubiese votado estar en Francia, exministro socialista de Economía, que en un año apenas ha logrado, bueno, pues un movimiento en torno a su persona que le puede catapultar al Elíseo. No tiene partido detrás, por así decirlo, es un movimiento que él mismo ha creado. Este es el posible próximo presidente de Francia. Lo que hubiera sido un camino difícil para otro mortal no lo ha sido, en cambio, para Emmanuel Macron en sus aventuras tanto en lo personal como en la política. Aquel niño prodigio, precoz no solo en lo intelectual, protagonizó con 15 años un amor prohibido con su profesora, 24 años mayor, y hoy, un cuarto de siglo después, sigue con ella. Y en agosto pasado, tras una brillante y meteórica carrera, dimitió como ministro de Economía, abandonando el Partido Socialista para iniciar con una formación nueva la marcha hacia el Elíseo. ¡Vive la France! Y hoy, ahí está, clasificado para la segunda vuelta de las presidenciales con grandes expectativas.
Liberal en lo económico, progresista en lo social, ha buscado el equilibrio para atraer votos de uno y otro lado, reclamando para sí el espacio del centro, la tercera vía francesa. Macron, 39 años, se ha presentado como la savia nueva para rejuvenecer una Francia en crisis, aunque sin radicalismos. Por eso, además de a ellas, también enamora al sistema. Bueno, Lourenço, Emmanuel Macron, ¿qué podemos esperar de él? A ver, para min é unha novedade esta novedade da idade da muller, no? O sitúa nunha perspectiva diferente de persoa, no? E tamén nova e anovadora nese sentido. A ver, Macron, efectivamente, bueno, perdón, ante todo, porque os francofalantes se sentirán agredidos pola miña forma de pronunciar os nomes franceses, pero son cousas que pasan producto da ignorancia. Macron, digo, é un élite pura francesa, o sea, un enarca, educado na Escola de Altos Estudios de Administración, foi bancario, ten unha posición, digamos, de poder, por eso foi ministro cando gobernaban os socialistas, podían ter sido ministros con outros, non? Pero, digamos, é unha persona que ten esa lógica e ten esa ambición, e además é moi sana nese sentido, e por eso se di na reportaxe que pode chegar a facer o que fai, non? Pero eu creo que ele representa tamén outra cousa que a mí me preocupa un pouco respecto do que pode ser o futuro, non? Que é a obsesión francesa pola eficacia. Francia, desde o ano 56, ten a sensación de que perdeu o imperio. Desde hai 20 anos, todos sabemos que perdeu posicións culturais, políticas, intelectuais, investigadoras, universitarias. Tuvo que asumir o inglés no mundo da investigación, por exemplo, que iso lle costou un mundo, foi tremendo. E detrás desta posición de Macron, igual que da de Le Pen, hai a idea, uns falan da fraternidade e outros falan do patriotismo, pero no fondo esta idea de recuperar o perdido, de recuperar a Francia, uns a imperial e outros a republicana, no caso de Macron. Por que falo desta obsesión? Porque detrás do programa de Macron tamén hai moitas medidas de axuste e de intentar aplicar lóxicas do liberalismo americano en Francia, porque hai unha conciencia en certa elite francesa, hasta onde eu conozo, de que ese non seguir o ritmo do anglosaxón e do liberalismo anglosaxón os foi deixando na cuneta, non? E iso ten un risco. É dicir, se hoxe Mélenchon non acepta de entrada constituir unha frente republicana é porque sabe que ten unha parte do seu electorado que non vai aceptar as propostas de rigorismo ultraortodoxo posiblemente de Macron, e iso vai xenerar problemas que non se resolverán, daí a cuestión das legislativas, non se resolverán na elección de presidente, sino na elección de goberno, que é a segunda fase, e o sistema pode deglutir este problema, pero xa veremos a onde chega eso. Entón, eso sorprende, falabas do de Mélenchon, que un exministro, que recordar que con Jospin dubide entre un exministro con Hollande e Le Pen a hora de formalizar un apoio? Non, justamente eu creo que eso forma parte da descripción do tempo no que estamos. É dicir, que haxa 3 exministros socialistas que se presenten ás primarias significa que hai unha base social e socialdemócrata en Francia enorme, non? Se sumamos todos os votos. Non poden ser sumados, pero se o sumamos é unha base enorme. Onde está o problema? Nos partidos e no que queren facer os partidos. Porque ese problema témolo en España dunha forma moito máis evidente. En Francia sale por outra vía, que é a elección directa do presidente, e, polo tanto, bueno, das 3 opcións que hai, 2 están relativamente próximas, que é o programa da esquerda máis renovada, se queres, pero esquerdista, e o programa da esquerda máis liberal, que Macron. Sí, vamos a ver. A mí, Macron, a quien conocemos poco y que puede salir por cualquier sitio, porque claro, un político que lo conocemos desde hace muy poquito tiempo, puede salir por cualquier lado. Yo esas cosas de que no soy ni de derecha, ni de izquierdas, ni de centro, es decir, estas cosas en general me asustan un poco. Pero en fin, claro, sí, esto, vamos a ver, a mí me resulta interesante en gran medida por descarte. Yo quiero resaltarlo, lo decía antes en off, ¿no? A mí me resulta muy simpático el hecho de que tenga una mujer 20 años mayor que él y no 24 años mayor que él y no 24 años menor, que es lo habitual en los hombres que se dedican a la política y que están en estas lides, ¿no? Que las mujeres son muchísimo más jóvenes, es decir, que se casan con mujeres mucho más jóvenes o que sería menor mujeres. De edad, ¿eh? Sí, bueno, en el caso de él sería menor de edad, sí. Es verdad que es muy joven, además, será el presidente, vamos, yo no tengo ninguna duda que va a ser el presidente de la República, vamos, no tengo ninguna duda. Apostaría ahora mi mano derecha a que va a ser el presidente de la República.
y va a ser el presidente de la República más joven. No, pero vamos a ver, yo creo que lo que estaba en juego, en estas elecciones estaban en juego dos cosas. Una cuestión de política interna, muy importante, y es si se imponía una cierta política de sentido común o se imponía la locura programática de Mélenchon, que era un auténtico disparate programático, en gran medida coincidente con el de la extrema derecha. La razón por la que Mélenchon no pide el voto, porque él podía decir que decidan las bases, pero mi opinión es que hay que votar a Macron, es decir, que no podemos quedarnos en medio. No lo dice porque su electorado, que está en la indignación, es un electorado que en gran medida coincide con el electorado de la extrema derecha. No digo que sean intercambiables, pero hay elementos comunes. Macron es un candidato que no sabemos por dónde va a salir, pero yo creo que... decía que hay había dos elementos de juego, uno de política interna, que es por dónde va a ir la política francesa, si la política francesa se va a mantener en un cierto rigor económico en combinación con la Unión Europea y manteniendo el eje franco-alemán, y yo creo que sí, eso yo creo que es muy bueno para Europa. En estos momentos es el único elemento que garantiza la continuidad de la Unión tal y como la conocemos. No es casual que sea el más importante de los candidatos europeístas. Y la segunda cuestión es que se decidía el futuro de la Unión. Es decir, si en estas elecciones hubiera ganado ya no Le Pen, porque Le Pen no podía ganar, Le Pen podía ganar la primera vuelta. Podía ganar la primera vuelta. Le Pen no iba a ganar en ningún caso, salvo que compitiese en la primera vuelta, en la segunda vuelta con Mélenchon. Ahí podía haberse producido incluso, el gran temor de la Unión es que compitiesen Le Pen y Mélenchon, y ahí se podía haber producido un voto de concentración de la derecha que le podía haber dado la victoria justita. Yo creo que incluso en ese supuesto era muy difícil, porque los estudios de opinión demuestran que en Francia hay un 50 y tantos por ciento, 56, 57% de electores que creen que el partido de Le Pen, que el Frente Nacional, es un partido peligroso para la democracia. Por lo tanto, es difícil que eso se llegara a producir. Pero, en todo caso, estaba en juego, insisto, la cuestión de política interna, de qué política económica vamos a hacer, qué política social vamos a hacer. Y yo creo que la política que plantea Macron es una política mucho más sensata que la política de Hamon, por ejemplo, con su renta de integración universal, que es impagable. O sea, es decir, que hoy leía el comentario que hacía, por supuesto, completamente equivocado, el señor Sánchez, ¿no? Diciendo, ha ganado en el tuit que enviaba. ¿No? Justamente las elecciones lo que ponen de relieve es una desautorización radical a lo que tú estás intentando en el Partido Socialista, ¿no? Pero es que además, insisto, se jugaba la cuestión europea, y en la cuestión europea el candidato con una idea más clara, que va a mantener el eje sobre el que pivota la Unión en estos momentos, es Macron. Si hubiera ganado Filó, las cosas hubieran sido mucho más complicadas, muchísimo más complicadas. Y si el candidato alternativo hubiera sido Filón, que eran las dos posibilidades, porque no había una posibilidad de que hubiese sido presidente de que hubiera otro presidente. Hamon desde el principio partía con un resultado muy malo, ¿no? Fue curioso, de hecho, ayer, lo pronto, tanto como Fillon como Hamon, inmediatamente antes de conocer prácticamente resultados. Sí, cuando empezaba el escrutinio, efectivamente. Antes de conocer el escrutinio, lo dicen salieron con el sondeo de Sofres, lo dicen. Efectivamente, antes de tener el recuento oficial ya estaban pidiendo el voto para Macron frente a Marine Le Pen. Dice Roberto que no tiene ninguna posibilidad de ser la próxima presidenta de Francia. Enseguida voy a preguntar a Lourenço. Vosotros está oscilando, 52% cree que Macron va a ser el próximo presidente, 48% que lo va a ser Marine Le Pen, de los que estáis participando a través de Facebook Live. Esta es la otra candidata. Hemos visto a Macron, esta es Marine Le Pen. La herencia de su padre puede llevarla al Elíseo, pero Marine ha pasado varios años edulcorando el Frente Nacional con formas más amables que las de Jean-Marie, aunque con un fondo parecido. El cierre de fronteras y la recuperación de la soberanía nacional en todos los ámbitos son los ejes de su programa, políticas nacionalistas y proteccionistas con las que se ha ganado a buena parte de la clase obrera desencantada con la izquierda. Las relaciones con sus padres han sufrido altibajos. En su adolescencia, Le Pen retiró la palabra a su madre por irse con otro hombre y desnudarse en la revista Playboy. Y más tarde, las desavenencias ideológicas con su padre la llevaron a expulsarlo del partido. Una dama de hierro xenófoba que quiere cerrar las mezquitas radicales. A sus 48 años se ha divorciado 2 veces y comparte su vida con uno de los vicepresidentes de su formación, que puede convertirse en el primer monsieur de la historia al asumir un papel hasta ahora reservado a las primeras damas.
Bueno, pues muy fragmentado el voto en esta primera vuelta. Macron, 8,5 millones de sufragios. Le Pen, 7.700.000 prácticamente. 7.100.000 Fillon y 7.011.000 Mélenchon. Entre los 7 y los 8,5 millones los 4 candidatos. Lourenço, decía antes Roberto, Le Pen no tiene ninguna posibilidad, conociendo sociológicamente al pueblo francés, de ser la próxima presidenta. No sé si lo compartes. A ver, despois do Brexit e despois da elección do presidente de Estados Unidos, o alivio que traen estas eleccións é que, o alivio en certo sentido, é que a demoscopia funcionou. Entón, eso permite, digo, desde o punto de vista de predecir, non? Bueno, os resultados responderon máis ou menos ao que se podía esperar, houve un atentado que non o modificou sustancialmente. Bueno, digamos que, desde ese punto de vista, parecería lógico pensar que non vamos a ter a sorpresa norteamericana, porque aparte aquí, ali hai un problema tamén de como funciona o sistema electoral, que aquí é moito máis evidente, moito máis claro, o sea, non hai compromisarios, e nin votos por estados, e tampouco ocurrirá o do Brexit. Entón, porque como xa ocurriu, as sociedades temos estes comportamentos, non? É dicir, non podemos cometer un error e 2 errores, pero tamén se vai aprendendo, non? Entón, eso pode dar, digamos, pode darlle a razón a Roberto de que non hai dúbida. Donde está para min a dúbida? A ver, estamos falando dunha muller que ten un programa, aparte de todo o que se dixo, racista, xenófobo, antisemita. Aquí non sabemos o que é antisemitismo, non? É unha cousa das películas de Hollywood, pero antisemitismo é algo que está en Europa, que está en Francia, que está no século XIX, que está no século XX. O último libro do pensador francés de Houellebecq. No, de Houellebecq no. Sí, que comentaba eu outro día, agora non me vou acordar. Eu tampouco. Fala desta cuestión, do tema do peligro antisemita, é dicir, que hai un componente antisemita na política francesa. Aquí non se sabe o que é o antisemitismo en España. Claro, non se sabe o que é esa cuestión, pero eso está ali presente, e a alcaldesa de París, unhas cousas que destacaba de Le Pen era que era antisemita. Claro, cando ti escutas eso, dices, bueno, que me estás falando? Me estás falando do que xa sei ou do que aínda non sei, non? Entón, ademais é anti-europea, é autárquica, pretende volver a establecer fronteiras, volver ao Franco, recuperar o soño imperial, que é o peor que podemos ter a estas alturas, tal como está o mundo. Ahora, que ten opcións de ganar? Bueno, por todo o que digo, confío que non, e a razón e os datos que temos dan a entender que non, pero ollo, eu creo que hai que ter un pouco de cuidado, porque non é que sexan intercambiables os programas. Non é esta tontería, por certo, que me parece peligrosísima, que escuitei onte a Maroto do Partido Popular dicindo que o programa e o populismo de Le Pen era igual que o de Podemos, coa diferencia de que aquí non hai musulmáns e, polo tanto, non hai o sea, unha burla da razón da xente que me parece moi penosa, sobre todo porque o único que pretenden é ocultar outro problema, non? Que é o da corrupción. A cuestión é que o que vai ter que decidir Francia é un programa europeísta, sí, pero cunha Unión Europea que eu admiro, quero construir, igual que Roberto e que seguramente moitos máis, pero que está sendo posta en cuestión popularmente polas medidas e polas propostas e pola visión que a xente ten dela, e un programa que o que ofrece Macron de axustes. E o que lle venden polo outro lado é o Brexit, é dicir, fomos imperio, volveremos a selo, vamos a solucionar o problema do terrorismo, que é evidente que todos asumen, porque non pode ser de outra forma, vamos a ter medidas radicais para solucionar isto, frente a estos que son moi blandos. Cal é o comportamento do electorado? O comportamento do electorado é de corremento. É dicir, que van facer os católicos que determinaron que Fillon puidera manterse? Pois non o sei. Que van facer os reaccionarios? Pois non o sei. Que van facer os democristianos? Pois non o sei. Que van facer algo que tamén se está dicindo, digamos, con moita alegría e que a mí me remite sempre a uns tempos que son os dos anos 30. É dicir, que os obreiros en paro que estaban nos sindicatos comunistas e socialistas voten ao nazismo ou ao fascismo ou o apoyen, é algo que está estudiado e que os historiadores conocemos en Turín e en Berlín e en Frankfurt. Que eso pode volver a ocurrir, bueno, igual que ocurriu naquela forma, pode volver a ocurrir de outra. Está pasando, o 40% dos traballadores manuais votan a Le Pen e os xóvenes entre 18 e 20 e tantos anos, o 40%. Non conozco os datos en detalle, pero cando vexo, por exemplo, territorializado, vese. O sea, vese maior influencia musulmana, máis voto a Le Pen,
máis desertización industrial no norte, as minas, etc., máis voto a Le Pen. Entón, deixémonos de frivolidades partidistas e analicemos o asunto co rigor que merece e as dúbidas que merece. Entón, confío en que non, todo dá a indicar que non, espero que non, pero xa veremos. O libro chamase, como digo, por respeto aos ouvintes, chamase Lo único exacto de Finkielkraut, de Alan Finkielkraut, que é un autor, un filósofo moi conocido en Francia, unha persona moi xudeu, e que denuncia neste último libro, que é un libro interesantísimo, os perigos grandísimos do antisemitismo. Vamos a ver, ¿por qué estoy convencido que va a ganar? Primero, porque los franceses están muy acostumbrados a la mecánica del balotaje, ¿no? Los franceses saben perfectamente que el sistema... Ellos lo tienen, hoy se lo explicaba a mis alumnos, que les explicaba el sistema electoral francés. Lo hago siempre que hay una circunstancia que permita entrar, no con el contenido político, porque eso no lo hago nunca, pero sí el sistema electoral, ¿no? Cómo funciona el sistema electoral en Francia, ¿no? Y los franceses tienen, diríamos, metido dentro de su mente el sistema del balotaje. El balotaje consiste en la primera, vamos a ver cómo va, y en la segunda apoyamos al que mejor posicionado queda de los que están más o menos cercanos a nosotros. Que era un sistema de 4 partidos, el RPR y la UDF y los comunistas y los socialistas, y se apoyaban mutuamente, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que la gran mayoría de los republicanos van a votar a Macron, que la gran mayoría de los socialistas van a votar a Macron, y que una buena parte de los melenchonistas van a votar a Macron. Yo no tengo ninguna duda de que Macron va a ganar, y va a ganar además... Perdona, falta un dato, os que non van a ir votar, que foi o que pasou tamén en Estados Unidos. Sí, es verdad, en estas elecciones hacía mucho tiempo que no votaba tanta gente en Francia. Desde los años 70 no había una elección presidencial tan competida. De todas las maneras, para Francia sería... Porque el tema del Brexit, diríamos que hay un elemento cultural, de cultura política, que hay que entender. El tema del Brexit en Inglaterra no es un tema que los ciudadanos asocien a posiciones extremistas de derechas. De hecho, el Brexit gana en gran medida por la falta de claridad de los laboristas y muy especialmente de Corbyn al posicionarse en el tema del Brexit. Si los laboristas, si Corbyn se hubiera posicionado, el partido se hubiera posicionado de manera masiva en contra del Brexit, posiblemente el Brexit no hubiera conseguido ganar. El Brexit no es un baldón para Inglaterra, para entendernos, para el Reino Unido. La victoria de Le Pen es una vergüenza para Francia. Una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional para Francia. Por eso, esa frase muy inteligente, ¿no? Yo no soy muy partidario de patriotismos y nacionalismos, me conocéis bien los dos, ¿no? Me conocen los espectadores que nos estén viendo, estén o no de acuerdo conmigo. Pero esa idea que expresa, nosotros defendemos el patriotismo, no el nacionalismo. Puede parecer un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, sobre todo sabiendo lo que significa la palabra en francés, la palabra, la patrie en francés, ¿no? Enfants de la patrie. No es un juego de palabras, es decir, Macron lo que está diciendo es, mire, nosotros, Macron ha tranquilizado a millones de franceses que estaban absolutamente preocupados, más allá de lo que quisieran votar, con que hoy Francia fuese una vergüenza en Europa. Con que hoy Francia fuese una preocupación en Europa, con que hoy Francia fuese el motivo de que las bolsas se estuvieran hundiendo en Europa y no estén como están subiendo con avances de la banca del 9 y del 10% en Alemania y en Francia, ¿no? Es decir, yo creo que es muy distinto, es decir, el Brexit es otra cosa completamente diferente, es otra cosa completamente distinta. Incluso es más, si hubiera ganado Marine Le Pen, si se vuelven locos los franceses o toman vino Quina Santa Catalina 16 millones y resulta que... Calvados. Calvados, eso es. Y el día 7 gana, vamos, yo no tengo ninguna duda de que es muy difícil que un referéndum sobre el Brexit y sobre el Fraxit fuera a triunfar en Francia. Mira, estamos casi fuera de tiempo, pero quería preguntaros por la situación en la que queda el Partido Socialista. Decíamos al principio que los dos grandes partidos se han quedado fuera. Fillon, la sombra de la corrupción la ha perseguido durante toda la campaña electoral. Pese a eso, los republicanos han superado los 7 millones de votos. Tampoco han tenido, dentro de tener un mal resultado, un resultado tan dramático. Pero el Partido Socialista se queda en 2.200.000 sufragios. El partido que ocupa el poder, el partido de Hollande. ¿Es una situación, creéis, provisional, coyuntural, por lo que ha ocurrido en Francia en estos últimos tiempos, o tiene que ver con la crisis de la socialdemocracia que estamos viendo ya en otros países europeos, lo que ha sucedido en Holanda, lo que ha pasado antes en Grecia?
¿Lo veis más como una crisis de contexto o como una situación particular? Lo que ha pasado y puede volver a pasar en Alemania. En Alemania, efectivamente. Que Alemania está como está el Partido Nos queda un minuto para cada uno, Sí, ya me están riñendo. Vale, pois, a ver, eu creo que efectivamente ten que ver cunha crise da socialdemocracia que ten que ver cunha crise do sistema. O que pasa é que por que resiste mellor a dereita? Justamente porque eu creo que o que lle está dicindo o seu electorado á socialdemocracia é que non cumplo o papel que ten que cumplir. Despecharlle o parso a unha dereita que, en algúns casos, é corrupta, non solamente no caso español, non? E iso hai que solucionalo. Iso non pode convertirse en sistémico. E que fai a socialdemocracia? Con eso e cos recortes, cos retallos, non dá resposta. Haberá respostas populistas, pero a socialdemocracia está inerme. Por eso eu falo de 3 exministros socialistas que representan a un electorado potencial e que están separados. Ahora depende como asumes. Claro que Amón, pero, bueno, detrás de Amón veñen outros, e ahora hai legislativas. Por eso lo preguntaba. De alguna forma, os afiliados de Macron son os afiliados de Podemos, son afiliados virtuais, católicos. Ahora hai que convertir eso en acción partidaria. E eso é outra cousa, non? Sí, Filón, con un gravísimo problema de corrupción, porque le ha afectado muchísimo, pierde 8 puntos frente a Sarkozy 2012, primera vuelta 27%, 8 puntos, un poco menos de 8 puntos. Y Hamon pierde respecto al Hollande de 2012 23 puntos por los conflictos internos, ¿no? Vamos a ver, hay un componente característicamente nacional, es decir, hay un problema gravísimo en el Partido Socialista. Hamon se sitúa en la izquierda del Partido Socialista, está, insisto, está intentando hacer lo que está intentando hacer aquí Sánchez. El tuit, los espectadores deberían leer el tuit de hoy de Sánchez, es la absoluta demostración de que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. La posición de Hamon es una posición de quien intenta desde la izquierda configurar una mayoría y no consigue configurar una mayoría. Es decir, que así no se puede configurar una mayoría. Hay un componente nacional, pero hay un componente de crisis de la socialdemocracia, sin duda. Esto es un componente general. Es decir, en estos momentos, los principales partidos socialdemócratas de Europa, Alemania, Holanda, en Italia los socialistas no existen. Se han desaparecido los socialistas. Están en una buena posición, una relativamente buena posición en Portugal. Los laboristas están en una crisis. Los laboristas están a 25 puntos de los conservadores para las elecciones de junio. Es decir, en junio, las elecciones que se celebran en Gran Bretaña, las encuestas que hoy se manejan le dan 25 puntos de ventaja a los conservadores sobre los laboristas, que es posiblemente la ventaja mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hay un componente nacional, pero hay un componente que tiene que ver con la capacidad que demuestren los socialistas para salir del marasmo en el que están metidos. La socialdemocracia para salir del marasmo en el que está metido. La socialdemocracia es una cosa curiosa porque ha conseguido que sus postulados fundamentales sean parte esencial de la política europea y es incapaz de ser de organizar un partido. Nos da para otro día, sin duda, seguro. Sin duda. Por cierto, a Hamon, que le preguntaba en un programa de la televisión francesa, en el caso de no salir victorioso, ¿cuál de los otros candidatos, si Macron, si Le Pen, si Fillon o si Mélenchon, prefería que ganase? Y dijo Mélenchon, en una entrevista en un programa francés. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. De los que habéis participado a través del Facebook Live en directo, el 57% creéis que Macron va a ser el próximo presidente de Francia y el 43% apuesta por Marine Le Pen. Lourenço Fernández Prieto, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Don Roberto, muchísimas gracias. Roberto, muchísimas gracias a vosotros. Blanco Valdés, y lo de la socialdemocracia seguro que nos da para otro debate. Gracias a los compañeros que han hecho posible que estuviéramos en el aire, a ustedes por compartirlo y regresamos el próximo jueves.